Bueno, ¿empezamos? Hola, ¿Me escuchan? sí, ¿Me escuchan? sí, se escucha bien. Escucha bien. Voy a correr acá la... Bueno, para los que no me conocen, yo soy Luis Fernández Miranda. Yo trabajo en el Hospital Provincial Neuquén. Y voy a hablar sobre el diagnóstico prenatal ecográfico. ¿Sí? Cualquier pregunta o duda que tengan me pueden interrumpir y hablamos. El teórico va a ser un poquito extenso, pero bueno, tenemos tiempo. En primer lugar, lo que les voy a comentar, o vamos a tratar de respondernos, es ¿qué es el diagnóstico prenatal? Hasta hace poco tiempo el feto era para el equipo de salud un real desconocido, porque ustedes saben que la ecografía se empezó a desarrollar a fines del siglo pasado, pero realmente tomó importancia el feto como paciente desde la década del 90, más o menos, desde los años 90.
Y en la Argentina tardó un poquito más en llegar, ¿no? O sea, toda esta introducción de nuevas tecnologías permitió empezar a que hablemos del diagnóstico prenatal, ya que no hay otra forma de ver un feto que no sea a través de una ecografía. Habitualmente uno tiene herramientas en el consultorio de obstetricia, cuando uno controla una embarazada, que son herramientas que antes eran muy útiles, como el estetoscopio de Pinar para escuchar los latidos fetales, la semiología con las maniobras de Leopold, ¿sí? Y otras maniobras, la altura uterina, por ejemplo, con la cinta métrica, pero no se podía ver realmente cómo estaba conformado el feto o estudiar el feto. La incorporación de la ecografía nos permite empezar a ver este nuevo paciente, ¿no? Entonces, ¿cuál sería el concepto de diagnóstico prenatal? Son todas aquellas acciones diagnósticas encaminadas a descubrir cualquier defecto congénito en la vida intrauterina. Y se entiende por defecto congénito, esto es una definición literal de la OMS, a toda anomalía del desarrollo morfológico, estructural, funcional o molecular presente al nacer, aunque pueda manifestarse más tarde, externa o interna, familiar o esporádica, hereditaria o no, única o múltiple. Y es así como surge una nueva subespecialidad de la obstetricia, que es la medicina fetal, ¿no? Y la medicina fetal trata del crecimiento, el desarrollo, el cuidado, el tratamiento del feto y los factores que pueden afectarlo. Y tiene básicamente dos pilares, el diagnóstico prenatal y la cirugía intrauterina, ¿sí? Nosotros básicamente lo que vamos a enfocarnos es en el diagnóstico prenatal. Y dentro de eso, el diagnóstico prenatal ecográfico, que es el más importante o el más utilizado en la práctica diaria, ¿no? ¿Cuáles son los objetivos de la medicina fetal? Pesquisar primero, ¿no? O sea, detectar, rastrear, lo que llamamos screening o tamizaje. Algunos también lo llaman cribado, ¿no? La palabra en español más correcta quizás sea cribado. O sea, buscar en la población general ciertas alteraciones, riesgos, prevenir, ¿no? Mediante algunas estrategias de detección. También se logran encontrar cosas que nos permiten prevenir patologías y, obviamente, diagnosticar, ¿no? Diagnosticar malformaciones, por ejemplo. Pero no solamente vemos el feto, también tenemos que tener en cuenta una atención, lo que llamamos atención integral, ¿sí? Entonces también tenemos que incorporar a la mamá y a la familia, ¿no? O sea, busca asesorar y acompañar a la embarazada, y a la embarazada y a todo su grupo familiar en cuanto al seguimiento durante el embarazo, y si hay un eventual tratamiento intrauterino, y también considerar el mejor nivel de atención y nacimiento. Pero el objetivo quizás principal de la medicina fetal sea, por ahí es un poco ambicioso, disminuir la morbimortalidad fetal, perinatal e infantil. Posiblemente hay muchas patologías que desde el diagnóstico prenatal detectemos y sean de alta mortalidad. Sí, ahí incorporo otro más. Pero yo creo que lo más importante, más que hablar en términos cuantitativos de disminuir la mortalidad, se trata de mejorar la calidad de atención. Ya que justamente, como en muchos de estos bebés que tienen una alta letalidad y quizás van a llegar a morir, y eso representa un mal resultado perinatal, lo importante es todo lo que se pudo hacer en materia de calidad de atención con ese bebé o con la mamá. Este es un gráfico, ¿sí? Que tiene sus años, del 2019, del Ministerio de Salud de la Nación, pero que representa lo que es el cuadro de causas de mortalidad infantil en la Argentina.
Y fíjense ustedes que casi el 78% de las causas de muerte infantil se deben a procesos relacionados con la etapa perinatal, ¿no? Y con, sean afecciones perinatales o malformaciones congénitas. Por lo tanto, hay que empezar a enfocar la mirada sobre ese periodo para tratar de justamente disminuir la morbimortalidad infantil. Y fíjense ustedes que más del 50% de las disfunciones en nacidos vivos son reductibles. Son reductibles. Por lo tanto, si uno, y fíjense ustedes cómo es la distribución, ¿no? Tiene que ver también mucho con la prematuridad, ¿sí? Pero como son reductibles, una de las estrategias que tenemos que utilizar es el screening o tamizaje, ¿sí? Ustedes saben que screening o tamizaje o cribado, como les dije antes, busca en la población general, ¿sí? Lo que nosotros sabemos, que hay embarazadas, en este caso porque es la población de embarazadas que son sanas o que portan alguna patología. Entonces, nuestro objetivo es ir a buscar en la población general cuáles son los grupos de riesgo. Y en base al grupo de riesgo, tratar de hacer el diagnóstico, ¿sí? Ese sería el concepto de lo que es un screening o tamizaje. Es así que en esta área hemos establecido diferentes tipos o estrategias de screening. El screening de cromosomopatías, que busca la detección, ¿sí?, de enfermedades o aneuploidías o enfermedades cromosómicas. Las más comunes son la trisomía 21, 13 y 18. El screening de preeclampsia, que busca detectar aquellas pacientes que tienen un alto riesgo de preeclampsia. El screening de parto prematuro, lo mismo, ¿no?, que busca detectar aquellas embarazadas que van a tener más probabilidad de tener un parto prematuro. El screening de defectos congénitos, que trata sobre la detección de anomalías del desarrollo. Y el screening de la alteración de crecimiento. Bueno, antes de avanzar con el screening, me gustaría contarles un poquito de qué técnicas podemos utilizar en el diagnóstico prenatal, ¿no? Entonces, aquí tenemos técnicas no invasivas, y básicamente, como les dije, por su importancia, están la ecografía, ¿no? En sí, diferentes variedades, la ecografía, digamos, 2D, 3D, bueno, y ahora la 5D, que son todas variantes de la 3D. Estudios más específicos como la ecocardiografía fetal, ¿sí?, el Doppler fetal, que busca alteraciones hemodinámicas, y la resonancia nuclear magnética fetal como herramienta complementaria, ¿sí? No se utiliza como una técnica de screening, sino complementaria a algún diagnóstico en el que nos pueda aportar un poco más al diagnóstico, ¿sí? Y después tenemos técnicas invasivas, ¿sí? Entonces, para llegar a estas técnicas invasivas, por supuesto que debemos tamizar aquellas que sí tienen indicación, ¿no? Y lo hacemos a través de la ecografía. Entonces, en las pacientes que tienen riesgo y que ameritan una técnica de diagnóstico prenatal invasiva, se les va a realizar. Pueden ser la biopsia de vellosidades coriales, que es la que vemos acá en este clip de la derecha. Ustedes acá pueden ver atravesando la piel, el celular subcutáneo y el útero, una imagen más ecogénica, blanquita, que es la aguja, que está en nivel de la placenta, acá, escarbándola y sacando material vellositario, ¿sí? Esto se realiza habitualmente entre las 11 y 14 semanas. La amniocentesis, que se hace después de las 16 semanas, la pueden ver acá en esta imagen. Acá ven la imagen de la aguja entrando en la cavidad amniótica. Después podemos usar la cordocentesis, que es la extracción de sangre del cordón umbilical. Eso se realiza básicamente en los fetos que hay sospecha de una anemia fetal. El diagnóstico genético preimplantación, que se realiza cuando uno utiliza técnicas de fertilización asistida, donde se extrae
material celular del blasto, y se estudia si, su composición genética para tratar de implantar aquel embrión euploide, digamos. Y bueno, y la consecuencia de este estudio sería, el diagnóstico se realizaría a través del estudio genético, o sea, estas muestras se envían a la genetista lo procesa y nos va a dar diferentes tipos de estudios según lo que pidamos, que pueden ser un cariotipo, estudio citogenético, estudios más moleculares, que son más específicos, y microarrays, que son mucho más específicos. Nosotros básicamente, por disponibilidad, usamos el cariotipo. Las técnicas estas moleculares son menos frecuentes de utilizarlas por su costo. Bueno, vamos a hablar de la utilidad clínica de la ecografía en el embarazo de bajo riesgo, ¿sí? En primer lugar, una cuestión técnica, o sea, la ecografía es muy buen método de diagnóstico, pero tiene ciertas cuestiones que me gustaría que ustedes las conozcan. Yo las traté de encuadrar en esta tríada del diagnóstico ecográfico prenatal. Para hacer un buen diagnóstico ecográfico necesitamos estas tres variables básicas. Por un lado, paciente, que en nuestro caso sería la embarazada y el feto, ya que no es lo mismo una embarazada, por ejemplo, obesa, o con una edad gestacional avanzada para hacer un diagnóstico prenatal, que va a ser mucho más difícil, que una embarazada más delgada, ¿no? O con una edad gestacional media en la que podamos ver bien el feto. O sea que hay ciertas variables del paciente que hacen que el ultrasonido sea más beneficioso para la imagen. Otro punto es el operador. Este es un estudio que denominamos operador dependiente, por lo tanto, debemos contar con un operador bien formado, bien capacitado, ¿no? Con cierta expertise, como para poder ir a buscar lo que realmente quiere buscar y diagnosticar lo que ve. Y la tercera pata de esta tríada sería el ecógrafo, ¿no? El aparato que uno utiliza es muy importante para que tengamos una buena imagen. Pero bueno, por supuesto que si el que utiliza el ecógrafo no lo sabe usar bien, la imagen no va a ser la de más alta calidad. Por lo tanto, todo se va a ir resumiendo a que el operador tiene que tener buena capacitación, que la paciente tiene que tener condiciones adecuadas, el feto también, ¿no? Y el ecógrafo tiene que ser un ecógrafo mínimamente de gama media. Y el otro punto es el tiempo que uno utiliza en hacer el estudio, ¿sí? La variable tiempo, porque a veces uno, al hacer un estudio, se le pasan cosas, o porque tiene una agenda muy abultada en su consultorio y uno está apurado y termina viendo mal las pacientes. Por lo tanto, el factor tiempo es otra variable, digamos, que hace que este diagnóstico ecográfico prenatal se optimice. Ahora sí, pasamos a lo que es la herramienta de la ecografía y nos hacemos dos preguntas. ¿Sirve la ecografía como herramienta de screening en el control de embarazos de bajo riesgo? Y la otra pregunta es, ¿cuántas ecografías de screening se le deben realizar para tener un buen nivel de atención a una embarazada de bajo riesgo? ¿Y qué edad gestacional la debemos hacer? Vamos a tratar de ir respondiendo estas preguntas. ¿Cuántas ecografías, entonces? Uno tiene que acá sumar costo-beneficio, ¿no? Y sabiendo que es un embarazo de bajo riesgo, o sea, que es para aquella paciente que no tiene antecedentes, ¿no? Que no tiene patologías maternas, que uno no le ha encontrado signos como para factores de riesgo como para hacer un enfoque más especializado. Y se ha demostrado que el momento para ver estas embarazadas son 3. En el primer trimestre, entre las 11 y 14 semanas. En el segundo trimestre, entre las 20 y 24 semanas. Y en el tercer trimestre, entre las 35 y 37 semanas. Igual, este punto está discutido, porque hay gente que prefiere verlas un poco antes y otros después. Con estas 3 ecografías, podemos decir que podemos
detectar la mayoría de los eventos que pueden alterar el curso del embarazo. Es cierto, para algunas cosas puede ser mejor otras edades gestacionales, pero uno trata de optimizar en costo-beneficio el estudio ecográfico. Entonces se ha establecido que con estas 3 ecografías podemos cubrir esa demanda. ¿Para qué sirve? Uno de los puntos principales es la determinación de la edad gestacional. Y la determinación de la edad gestacional, sobre todo en el primer trimestre, se ha visto que es mucho más efectiva que la última menstruación. Esta es la imagen en la cual se debería lograr para obtener la medición de la longitud cráneo-nalga, ¿sí? Que es una medida que va desde la cabeza hasta la nalga. Y con esto podemos establecer, el mismo equipo saca la edad gestacional. ¿Sí? De modo que la edad gestacional por ecografía es mucho más fiable que la última menstruación. Por lo que cuando tenemos una ecografía realizada en el primer trimestre, vale más la ecografía que la última menstruación. La última menstruación, ustedes saben que tiene un error de 15 días, por lo menos. En cambio, la ecografía tiene en el primer trimestre un mínimo error que a veces puede ser entre 5 a 7 días. Se ha visto en estas publicaciones, que son metaanálisis muy importantes de la revista Cochrane, que la ecografía reduce las intervenciones que uno realiza por embarazo cronológicamente prolongado. Y es lógico, porque si uno sabe bien la edad gestacional, establecida en el primer trimestre, uno no va a equivocarse y hacer una inducción cuando no corresponde. ¿Sí? Ese es el primer punto, ¿no? Lo mismo vale para el crecimiento fetal, ¿sí? O sea, si uno sabe bien la edad gestacional, el peso estimado que va a empezar a aparecer, no nos va a confundir con un falso crecimiento intrauterino restringido o un pequeño para la edad gestacional. Estas son todas determinaciones que fueron hechas por la revista o la biblioteca Cochrane, son metaanálisis. Otra cosa que también se estableció es que el screening ecográfico se asocia a una reducción estadísticamente significativa en el uso de terapia tocolítica al disminuir los falsos positivos de trabajo de parto pretérmino. Todo eso gracias a tener una edad gestacional correcta, ¿sí? Porque cuando uno utiliza, uno no tenía o no disponía de la ecografía para establecer la edad gestacional y usaba solamente la última menstruación, había muchos errores con esa edad gestacional y uno tendía, ante un trabajo de parto pretérmino, a utilizar tocolíticos y cuando nacía el feto correspondía a un recién nacido de mayor edad gestacional. ¿Sí? Todo por un error de diagnóstico de la edad gestacional. Bueno, la ecografía en el primer trimestre disminuyó ese falso positivo. Otra cosa muy importante que es útil, por lo que es útil la ecografía, es para el diagnóstico de embarazo gemelar. ¿Sí? O sea, no hay otra forma de detectar un embarazo gemelar precozmente que haciendo una ecografía. Y es muy importante el diagnóstico de un embarazo gemelar porque el seguimiento, el pronóstico, ¿sí? Es diferente si el embarazo es bicorial, ¿sí? Así es monocorial, ¿no? Entonces, una de las cosas que va a detectar la ecografía es la corionicidad y la amnionicidad. Acá ven 2 imágenes, ¿sí? En la de arriba ustedes van a ver una imagen en la que se ve una placenta aquí y otra placenta aquí. Ya viendo esto, uno sabe que es bicorial. ¿Sí? Por lo tanto, todo embarazo bicorial es biamniótico. ¿Sí? En esta otra diapositiva vemos bien la diferencia entre ambos tipos de corionicidad en el primer trimestre. Acá en esta de la izquierda ustedes pueden ver cómo está la membrana amniótica, y acá se ve como un signo, ¿no? Que llamamos signo de lambda, por la forma que tiene, como la letra griega, donde se ve este
pico que vemos acá, que es el corion de una placenta empujando sobre la otra, ¿no? Y esta forma que se ve acá es lo que, es lo que nos da el diagnóstico de, de un embarazo bicorial. En cambio, cuando uno ve un embarazo monocorial, uno va a ver la inserción de la membrana amniótica en forma de T, ¿sí? Sí, no va a ver el piquito que uno ve acá. Y esto es una bisagra en el seguimiento de este embarazo, ya que el pronóstico de un embarazo monocorial es de muy alto riesgo en relación al bicorial. Ambos son de riesgo, ¿no? Riesgo de prematuridad, riesgo de restricción de crecimiento, pero el monocorial tiene mucho más complicaciones e incluso ciertas complicaciones requieren cirugía fetal. El diagnóstico prenatal ecográfico entonces también es muy útil en la detección de malformaciones fetales, como sobre todo malformaciones fetales mayores, ¿sí? Hay hasta un 3% de los embarazos presentan anomalías estructurales fetales y la ecografía ha logrado detectar significativamente hallazgos, ya que lo podemos ver al feto. Si uno no hace una ecografía, nunca va a diagnosticar malformaciones fetales. Eso es casi por sentido común. Pero se ha estudiado esto, por supuesto, ¿no? Ya en el año 2000 se publicó este trabajo hecho durante el año 90-92, o sea, ya hace muchísimos años, en varios centros europeos, un trabajo muy, muy grande que se hizo de este grupo que se llama Eurofetus, y que encontraron. Ya estamos hablando de una época en la que la ecografía no es lo que es ahora, ¿no? O sea, ahora ha evolucionado mucho más en todos estos años. Pero ya en ese año encontraron que la sensibilidad total del screening para fetos malformados fue del 61,4%. ¿Sí? Yo para no leerles todo, pero más o menos la tasa de detección que ha tenido en la población de bajo riesgo es del 56,2%. ¿Sí? Eso como para que tengan presente lo que era la tasa de detección en ese momento. ¿Sí? O sea, ya con eso demostraban que servía para detectar malformaciones. Si ustedes ven acá, se ve la incidencia de diferentes malformaciones, ¿no? O sea, las malformaciones más frecuentes son las cardíacas, del sistema nervioso central, la hidronefrosis, el labio leporino y otras malformaciones. Pero a la hora, esto en cuanto a incidencia, a la hora de la detección, las más frecuentes son las del sistema nervioso, que por otro lado, por ejemplo, la encefalia, que es una de las más frecuentes, es de altísima letalidad. La espina bífida, la hidrocefalia, ¿sí? Enfermedades renales, pero sin embargo, las cardíacas, que son estas en general, tienen una tasa de detección del 28%, o sea que es baja tasa de detección, a pesar de que son las más frecuentes malformaciones. Eso demuestra que, por otro lado, falta todavía mejorar la capacitación para detectar mejor la cardiopatía congénita. En cuanto a la detección de las malformaciones en el primer trimestre, y esto sí es un trabajo más reciente, del año 2017, se ha visto que la evaluación de todas las anomalías en población de alto riesgo tiene una tasa de detección del 66%. Por lo tanto, hay algunas anomalías o malformaciones que ya se pueden detectar en el primer trimestre, sobre todo en población de alto riesgo. En población de bajo riesgo, la sensibilidad es del 46%. ¿Y qué patologías tenemos que detectar siempre en el primer trimestre? Cuando hablo de primer trimestre, hablo en el momento que uno hace la ecografía, esa que le nombré, de embarazo de bajo riesgo entre las 11 y 14 semanas. Las patologías que siempre tenemos que detectar son básicamente estas. La craneanencefalia, que es una secuencia llamada craneanencefalia, la holoprosencefalia aloar, de defectos de la pared abdominal, como el onfalocele, las gastrosquisis, el cordón corto, el encefalocele, la pentalogía de Cantrell y la atresia tricuspidia y pulmonar. Casi todas estas es muy importante su detección porque además son de altísima letalidad.
¿sí? Salvo esta, en general el resto son de altísima letalidad. Hay otras que se pueden detectar en el 50% de las veces, o sea, a veces la vamos a detectar, como la espina bífida abierta, el mielomeningocele, ¿no? Algunas cardiopatías severas, como la hipoplasia de cavidades izquierdas, la megavejiga, la ausencia de extremidades, y la displasia esquelética letal, como la displasia tanatofórica. ¿Cuáles son las utilidades, entonces, en general de la ecografía del primer trimestre? Nos sirve para confirmar la presencia de embarazo intrauterino, saber dónde está ubicado, si es un saco gestacional ortotópico o no, si es viable o no, el cálculo de la edad gestacional, como les dije, la fecha probable de parto, el número de fetos, la corionicidad y amnionicidad, confirmar la vitalidad, la presencia de masas anexiales o uterinas y la detección de malformaciones, sobre todo de alta letalidad. Después tenemos ciertos estudios que se deberían realizar a toda la población en el primer trimestre, que denominamos cribado combinado del primer trimestre. Y esto es básicamente para el screening de cromosomopatías. ¿Y esto cómo se realiza? A través de la recolección de ciertos datos de la historia clínica materna y de la edad materna, de algunos marcadores en la ecografía y de bioquímica sérica. ¿Sí? Ahora vamos a ver un poquito más en detalle. Dentro de los marcadores de la ecografía, el marcador principal es la translucencia nucal. ¿Sí? Acá ustedes pueden ver una imagen de lo que es un corte medio sagital de la cabeza y parte superior del tórax de un feto, en el cual vamos a ver el hueso nasal, que es esta imagen ecogénica. Esto sería la piel, la punta de la nariz, forma como un signo de igual, ¿no? En el que la raya inferior es el hueso nasal. Después vemos el paladar, ¿sí? El tronco del encéfalo, este sería el cuarto ventrículo, esta es la cisterna magna, y acá vemos una imagen ecolúcida, esta sería la translucencia nucal. ¿Sí? Este sería el marcador principal de este estudio. Después hay otros marcadores secundarios como el hueso nasal, el ductus venoso y el Doppler de cuspidio que complementan la translucencia nucal. De todos modos, estos, ya les voy a comentar, no se analizan en forma separada, sino que se integran todos estos marcadores junto con la edad materna, el que les mostré aquí, y junto con la bioquímica, cuando se obtiene bioquímica. No todos los centros utilizan la bioquímica porque, por ejemplo, nosotros en nuestro hospital público todavía no tenemos posibilidad de hacer bioquímica sérica, entonces utilizamos solamente los datos maternos y la ecografía. Todos estos marcadores, estos son marcadores, la edad y los factores maternos, la ecografía y la bioquímica, todos estos marcadores se integran en un programa, y este programa, a ver, ¿qué es esto? Y este programa nos va a decir el riesgo que tiene esta embarazada. En base al riesgo que tiene, podemos tener un riesgo bajo, cuando es menor a 1 en 1000. En este caso, la paciente no se recomienda hacer un estudio invasivo. Cuando es un riesgo intermedio, entre 1 en 100 y 1 en 1000, en algunos casos se recomienda a los que pueden hacerle un ADN fetal en sangre materna, o como nosotros que no disponemos del ADN fetal, le realizamos una ecografía más precoz que llamamos scan fetal precoz. Y en las que tienen un alto riesgo, las que tienen mayor de 1 en 100, les realizamos una técnica invasiva que es el cariotipo. ¿Sí? Entonces, básicamente, ¿para qué sirve el screening combinado? Para determinar a qué paciente le vamos a sugerir o asesorar para que se realice un estudio genético y cuál no sería necesario. Y esto es muy importante desde el punto de vista de la continuidad de un embarazo o no también, porque si hay embarazos con una enfermedad cromosómica de alta letalidad, por ejemplo una trisomía 13 o 18,
La detección precoz de eso le permite a la embarazada también tomar una decisión en cuanto a la continuidad de un embarazo en el cual inevitablemente va a terminar en la muerte, ¿no? Prenatal o postnatal, por su alta letalidad. O también así prepararse para lo que va a venir, ¿no? Las mujeres que quieran continuar un embarazo que tenga una anomalía cromosómica, le permite prepararse, informarse y tratar de tenerlo en el mejor lugar de atención. Uno de los estudios de screening que más se ha desarrollado en estos últimos años es el ADN fetal, comentado en el esquema anterior. El ADN fetal fue publicado por primera vez en el 2011 por un científico llamado Dennis Law. Básicamente, ¿en qué consiste? Hay ADN fetal circulante en la madre, incluso hasta después del nacimiento. Entonces, buscando ese ADN fetal y secuenciándolo en la sangre materna, nos permite evaluar si la madre tiene ADN circulante para trisomía 21, por ejemplo. Y esto permite una tasa de detección casi del 100%. en este tipo de embarazadas. Por lo tanto, hoy se consideraría uno de los métodos de screening más eficiente para asesorar en cuanto a trisomía 21. Pero bueno, por el alto costo todavía no está estandarizado en la Argentina y en muchos países del mundo tampoco. Para trisomía 13 y 18 tiene una tasa de detección un poquito menor, pero también es útil. Pero ¿dónde básicamente le indicaríamos un ADN fetal? Bueno, en aquellas mamás con más de 35 años, que son las que tienen por ahí más riesgo para una enfermedad cromosómica, en las que veamos signos ecográficos de aneuploidía, por ejemplo, translucencia nucal aumentada, por ejemplo, o en las que tengan un riesgo combinado, como les nombré, entre 1 en 100 y 1 en 1000, que es el riesgo intermedio. En aquellas que tienen antecedentes de una trisomía, gestación previa, o una translocación robertsoniana en los padres 13-21. Acá está la imagen clásica de lo que es una translucencia nucal, ¿sí? O la imagen de una translucencia nucal que yo les describí anteriormente. Aquí está medida, ¿sí? Y esta es una patológica. Ustedes ven acá la diferencia, ¿no? Esta 1.4, no hay un punto de corte porque esto se percentila, ¿sí? Por edad gestacional, pero esta mide 3,9. Siempre que está por arriba de 2,5, siempre es alta. Y además acá pueden ver, rodeando, o sea, bajo la piel se ve todo un espacio ecolúcido. Eso es edema. Este feto está con un edema subcutáneo. Este es otro de los marcadores de cromosomopatías, que es el ductus venoso. En esta imagen, que es una imagen también medio sagital, con Doppler color, se ve acá en color, la sangre de la vena umbilical termina en esta imagen más brillante, que este espacio se denomina ductus venoso. Entonces medimos lo medimos con Doppler pulsado y nos va a dar una onda trifásica en la que tenemos que ver que esta onda esté por arriba de la línea de base. Si esta onda está ausente, ¿sí? O está reversa, es patológica. Sería otro de los marcadores que nosotros utilizamos, son marcadores secundarios. Y este sería otro de los marcadores, que es el Doppler tricuspidio. Acá ustedes ven un corte axial del tórax, donde se ve el corazón. Esto sería el ventrículo derecho, esto el ventrículo izquierdo, la aurícula izquierda y la aurícula derecha. Y acá a nivel de la válvula tricúspide se coloca un volumen de muestra y nos va a dar esta onda, ¿sí? Que esto es la correspondiente al llenado ventricular. Y esto sería todo el espacio de sístole ventricular, ¿sí? Entonces, esta es una onda normal y esta es una onda patológica donde ustedes ven cuando se contrae el corazón, la válvula no se cierra bien, la válvula tricúspide, y regurgita, esto es regurgitación tricúspide, que ocupa
toda la sístole, o sea, una regurgitación holosistólica y con alta velocidad. Acá medimos la velocidad que tiene esa onda y tiene más de 60, cuando es así, es una onda de regurgitación tricúspide. Esto sería patológico y obliga también no solo a descartar aneuploidías, sino cardiopatías congénitas. También, otras cosas que vamos a ir viendo en la descripción del primer trimestre, estamos entre 11 y 14, este es un feto de 12 semanas, ¿sí? Es la cara. Y acá podemos ver el triángulo nasal, podemos ver las órbitas, ¿sí? Ahí ven las órbitas, con los cristalinos adentro, que nos dicen que hay ojito. Cambiamos el transductor en otra posición y lo ponemos en sentido sagital, vemos los brazos, las manos, con eso podemos ver que tenga todos sus segmentos presentes, vemos el abdomen, el estómago, ¿sí? Lo que es la parte más caudal del feto, los miembros inferiores. Le vamos haciendo todo el escaneo del bebé, ¿sí? Esto se logra porque también estamos con un equipo de alta gama, ¿no? Por eso también se logran hacer diagnósticos cada vez más precoces. Esta es la imagen que tenemos que obtener para medir la edad gestacional, que es la longitud cráneo-nalga. Entonces tenemos que tener una imagen de un feto en un corte medio sagital, ¿sí? Donde lo medimos desde la cabeza hasta la cola. Y el mismo equipo nos da la edad gestacional, ¿sí? Ustedes ven que acá la edad gestacional establecida por la última menstruación es 13.2 y la edad establecida por la ECO es 12.4. Esta edad gestacional es la que debe prevalecer sobre esta. Por más que haya pocos días, pero ya teniendo una ecografía de primer trimestre, esta es la que debemos tomar como edad gestacional, no llevar esta a la última menstruación. Si no tuviéramos una ecografía en el primer trimestre, bueno, posiblemente sí usemos la última menstruación, con los errores correspondientes. Acá vemos otra imagen de la evaluación del primer trimestre, de lo que es la cabeza fetal, y esto es muy importante, ver que en este corte axial de la cabeza vemos bien la línea media, y vemos esta imagen ecogénica que llamamos en alas de mariposa, que son los plexos coroideos. Cuando vemos línea media y vemos calota craneana, podemos descartar dos patologías muy importantes y de alta letalidad, que son la anencefalia y la holoprosencefalia alobar. Con este corte nada más. Este es otro corte más abajo, donde vemos lo que son la zona de los tálamos, ¿sí? El acueducto de Silvio, que es este espacio, y los pedúnculos que rodean el acueducto de Silvio. Esto también es un corte necesario para el diagnóstico en forma indirecta de lo que es una espina bífida, porque acá podemos ver lo que llamamos el Arnold-Chiari, que es la compresión de la fosa posterior por un defecto del tubo neural. Entonces son dos cortes importantes del primer trimestre que habitualmente lo tendríamos que evaluar. Dentro del primer trimestre también, como les dije, acá vemos en el corte de la cara, como visto desde abajo, ¿sí? Vemos las órbitas, y lo que es la nariz, y en las órbitas tenemos que ver dentro los cristalinos, que son estos, acá se ven como una raya, es un anillo ecogénico, ¿no? Blanquito. Esto significa que tiene ojo, que no hay una anoftalmia. Entonces es importante también ver esto en la ecografía de primer trimestre. Acá vemos una imagen a nivel de la vejiga, un corte axial, marcado con Doppler color. Se ven las arterias umbilicales, que ustedes saben que son dos arterias umbilicales, y una vena umbilical la que conforman el cordón. Bueno, acá está la porción intraabdominal de las arterias umbilicales, donde van a salir y formar el cordón umbilical. Y en el medio está la vejiga. Así se debería ver. Acá vemos los riñones. Es importante visualizar que tenga los dos riñones, que no sean monorrinos. Lo que se marcó acá son las pelvis renales. Acá vemos un corte abdominal, axial, donde vemos el estómago, el hígado, ¿sí? Y la vena umbilical. Esta imagen es la de la glándula suprarrenal izquierda. Y esta es la columna y la parte de las costillas más inferior.
Acá hay un corte transtorácico axial, en el que vemos el corazón, para ver las 4 cámaras cardíacas, las costillas, ¿sí? La columna, la aorta, que está por delante de la columna y a la izquierda, ¿sí? Y el corazón, donde vemos el ventrículo derecho, el ventrículo izquierdo, la aurícula derecha y la aurícula izquierda. Acá lo vemos en movimiento y con Doppler color, vemos lo mismo. El ventrículo derecho, el ventrículo derecho, el ventrículo izquierdo, la aurícula derecha y la aurícula izquierda. Y con color, porque es importante, porque vemos cómo va la dirección de la sangre. Siempre que el color se pone rojo, cuando el flujo se acerca al transductor, ¿sí? Y cuando se aleja del transductor, se pone azul. Eso es por por consenso internacional, es así, que rojo y azul. Busca el direccionamiento del flujo. Acá vemos un corte que es coronal de la cara, donde vemos la boca, ¿sí? Y la nariz, para ver si hay un labio de columna. Y bueno, y esta es una imagen bonita de una imagen 3D del primer trimestre. Otra de las cosas importantes que hacemos en el primer trimestre es el screening de preeclampsia, ¿sí? O sea, es buscar aquellas embarazadas que tienen un alto riesgo de tener preeclampsia. Sobre todo la preeclampsia de comienzo precoz, en la que va a dejar prematuridad, ¿no? Y uno de los marcadores que utilizamos es el índice de pulsatilidad de las arterias uterinas, ¿sí? Las arterias uterinas las buscamos a los costados del útero y medimos la del lado derecho, la del lado izquierdo y sacamos un promedio, ¿no? Lo que llamamos IP medio de arterias uterinas. Esto lo vamos a integrar, este marcador ecográfico, con factores de riesgo, ¿sí? Acá pueden ver, esto lo deben haber visto por ahí, o lo verán en su clase de preeclampsia, pero hay factores de riesgo para preeclampsia en el que le preguntamos a la embarazada, y vemos si la embarazada los tiene, por ejemplo, la edad, ¿sí? Si es más de 40 años, primer embarazo, si hay un embarazo múltiple, un intervalo intergenésico mayor a 10 años, o pacientes obesas, antecedentes familiares de preeclampsia. Y las que tienen alto riesgo serían las que tienen hipertensión crónica, enfermedad renal crónica, enfermedad hipertensiva en embarazo anterior, diabetes o lupus. Entonces se establecen criterios, en base a los criterios se califica a la paciente para su prevención, ¿no? Pero básicamente lo que nosotros hacemos, esta lo voy a pasar porque esta es la guía de hipertensión, no corresponde a esto. El otro marcador que nosotros utilizamos es la presión arterial media. ¿En qué consiste? Tomamos la presión de ambos brazos, ¿sí? Y sacamos un promedio, la tomamos 2 veces. Así es como se hizo el estudio para valorar el screening de preeclampsia. Entonces, el screening de preeclampsia nosotros lo vamos a utilizar el índice de pulsatilidad media de arterias uterinas, los factores maternos y la presión arterial media. Y se ha visto que de los diferentes métodos de screening, ¿sí? El que más tasa de detección tiene para preeclampsia de comienzo precoz es cuando utilizamos estos tres marcadores, ¿sí? Que llega casi a un 90% de sensibilidad. ¿Y por qué es importante seleccionar bien la paciente de alto riesgo de preeclampsia? Porque el tratamiento o la prevención de la misma es la aspirineta. Entonces, en aquellas pacientes en las que tienen un riesgo mayor de 1 en 100, le debemos dar aspirineta, 150 miligramos por noche, hasta las 36 semanas, ¿sí? Y esto ha reducido en un 62% la tasa de preeclampsia precoz, ¿sí? Y en un 82% antes de la semana 34. Es un estudio llamado ASPRE, un estudio muy importante que se hizo en Inglaterra, y gracias a eso utilizamos este tipo de screening. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta para hacerme o seguimos. ¿Seguimos? Seguimos, Doc. ¿Entienden más o menos o estoy muy complicado?
Sí, sí se entiende. Bueno. Ahora pasamos a lo que es la ecografía del segundo y tercer trimestre. La ecografía básica que uno tiene que realizar es evaluar la situación y posición fetal, la anatomía fetal, la biometría fetal, para detectar alteraciones de crecimiento, evaluar el líquido amniótico, que uno lo puede hacer en forma subjetiva, ¿sí? Mirando con la imagen si hay mucha o poca cantidad de líquido, o medir la medición ideal que nosotros utilizamos es la medición de un bolsillo vertical máximo. Con eso vemos si hay oligoamnios o polidramnios, o si el líquido está normal. Y por último, la posición placentaria y las características ecográficas de la misma. Ahora bien, en el segundo trimestre, como les dije, había una ecografía muy importante que la podemos hacer entre las 20 y 22 semanas, que es el scan fetal. Y es básicamente una ecografía en la que uno revisa al bebé de arriba abajo, en forma muy detallada, en búsqueda o rastrillaje de anomalías del desarrollo, ¿sí? Y bueno, en cada parte hay un checklist que uno debe realizar. Cabeza y cuello, ¿sí? En tórax, abdomen, columna, extremidades y el sexo también a veces es importante su evaluación, ¿sí? Entonces, uno va haciendo ese checklist que uno tiene en la cabeza, y además uno va a buscar ciertos marcadores que también son marcadores de cromosomopatía, que son complementarios a los que habíamos visto en el primer trimestre, que era la translucencia nucal, el ductus, el hueso nasal, pero en este caso son del segundo trimestre y son un poquito menos sensibles que los del primer trimestre, pero no por eso son malos. Básicamente, ¿cuáles son? El pliegue nucal, la medición del ventrículo lateral, la medición del hueso nasal, la longitud prenasal, la pelvis renal, la longitud de húmero y fémur, evaluar si tiene o no foco ecogénico cardíaco, intestino hiperecogénico y la arteria subclavia derecha aberrante. Todos en forma aislada no representan, o sea, si uno encuentra, por ejemplo, un foco ecogénico cardíaco y no tiene otra cosa, eso no significa nada, o sea, puede ser normal lo más probable. Lo que hay que evaluar es el contexto general, la aparición de varios marcadores, ¿sí? Hay marcadores que por su peso tienen una razón de probabilidad mayor de estar asociada, por ejemplo, a una trisomía 21, como un hueso nasal hipoplásico o ausente, o un pliegue nucal aumentado. Pero en general, cuando aparecen estos marcadores, como son marcadores blandos, hay que analizar el contexto general del paciente. Entonces vamos a ver un poco de imágenes relacionadas con esta ecografía del segundo o tercer trimestre y del scan fetal. Acá vemos una imagen de una placenta, ¿no? Una imagen ecográfica en la que vemos la placenta, esta es la cara materna, esto es piel, celular subcutáneo, esta es la pared uterina y acá vemos la placenta y la inserción placentaria del cordón umbilical, ¿sí? Esta es una placenta que tiene características homogéneas, que es fina, ¿sí? Con una inserción del cordón ubicada perfectamente en el medio, no está marginal, ¿sí? Y esta es una imagen de una placenta correspondiente a un acretismo placentario, en la que vemos que la placenta se va introduciendo en la pared uterina, lo ven acá, como va protruyendo hacia la pared uterina, esta es la pared uterina y acá se perdió la pared uterina. Y está llena de lagunas, gorda, le ponemos Doppler color y hay mucha vascularización en el espacio vesicuterino, esta es la vejiga, y estos son marcadores ecográficos de acretismo placentario. Acá vemos la misma imagen que les mostré anteriormente el primer trimestre, en el segundo trimestre es un poquito más nítido, ¿no? Porque ha crecido el bebé, lo que vemos es la pera, la boca y la nariz, ¿no? Los agujeros de la nariz, y podemos ver bien perfectamente el labio, ¿sí? Y acá es lo contrario, ¿no? Acá lo que vamos a ver es lo que llamamos la fisura labial, ¿no? Que en la imagen 2D la vemos acá como una solución de continuidad en el labio, y en la imagen 3D la vemos aquí perfectamente. Esta sería acá la utilidad que podríamos darle a una imagen, a una ecografía 3D, ¿no? Mostrarle a los papás realmente cómo es la cara y que puedan comprender, se comprende mucho mejor esta imagen que esta para los papás. Entonces,
aquí está la utilidad de una ecografía 3D en el embarazo, ¿no? Para las malformaciones, para mostrar a los papás realmente y que confíen en nuestro diagnóstico, ¿no? Acá vemos otra imagen de la fisura labial, que en realidad además tenía los ojitos muy juntos. Eso se denomina hipotelorismo. Y muchas veces lo que vemos en la cara está reflejando un daño mayor en la cabeza. En lo que vemos acá, una imagen monoventricular, o sea, se ve un ventrículo lateral único, ¿sí? No hay línea media. Los tálamos, que son estos, están fusionados. ¿Sí? Y esto es lo que yo les había dicho, la holoprosencefalia alobar, ¿sí? Esa pérdida de la línea media. Esto es una patología de alta letalidad, que esta se detectó en el segundo trimestre. Lo ideal hubiera sido haberse detectado en el primer trimestre por todo lo que tiene que ver con el asesoramiento y la continuidad de un embarazo de alta letalidad. Acá vemos la evaluación de lo que es el perfil de la cara. Se ve perfectamente bien el hueso nasal, la punta de la nariz, lo que es la parte blanda de la nariz, la boca, ¿no? Los labios, el paladar y el maxilar inferior. Acá medimos el hueso nasal, ¿sí? La medición nos da un percentilo mayor al 10, quiere decir que no es un hueso nasal hipoplásico. Acá vemos que le falta el hueso nasal, ¿sí? No hay hueso nasal, ¿sí? Compárenlo acá está el huesito nasal, la piel, que es la parte blanda de la nariz, y acá no hay hueso nasal, ¿sí? Acá vemos el paladar y vemos fosa posterior, esto es el vermis cerebeloso y el cuarto ventrículo. Pero más que nada el foco estaría puesto aquí. Esto sería el perfil de una cara, en el cual vemos una hipoplasia de la mandíbula, que la denominamos micrognapia, ¿sí? Entonces, por eso es importante visualizar el perfil de la cara, ¿no? Ver cómo está. Ya en esta lo podríamos llegar a haber visto, pero bueno, la imagen 3D es mucho más notoria, ¿no? También nos permite ver el perfil o el corte medio sagital, lo que son órganos o partes importantes del sistema nervioso, como el cuerpo calloso y el vermis cerebeloso, ¿sí? Fosa posterior. Esto sería un corte axial de la cabeza, en el que vemos, sería un corte suboccipito bregmático, o sea, en diagonal, no es un axial estricto, en el que vemos la línea media. Esto se llama cavum del septum pellucidum. Acá se ven las astas frontales de los ventrículos laterales, los tálamos, la parte de los pedúnculos y el cerebelo, donde se ven los hemisferios cerebelosos, y una parte más ecogénica que sería el vermis cerebeloso. Lo medimos, la distancia que hay del diámetro transverso cerebeloso, la cisterna magna, que es este espacio, y el pliegue nucal que les comenté, que era uno de los marcadores blandos, que en este caso da 5.2 milímetros, y lo normal es menos de 6, es un punto de corte arbitrario, y para toda edad gestacional entre las 20 y 24 semanas. La edad gestacional también, cuando uno, por ejemplo, si esta fuera la primera ecografía, ¿sí? El diámetro transverso cerebeloso también es algo bastante fidedigno para establecer la edad gestacional hasta las 22-23 semanas, donde su diámetro coincide con la edad gestacional en general. Acá miden 23 milímetros y tiene 22.6 semanas, o sea, coincide, Entonces, uno puede tomar, si esta fuera la primera ecografía, el diámetro transverso cerebeloso como marcador de edad gestacional. Este es otro corte axial de la cabeza, en el que les muestro acá el ventrículo lateral, el plexo coroideo, ¿sí? Y básicamente acá es donde medimos los ventrículos laterales. Esta es la zona del atrio ventricular, que corresponde al espacio situado, donde está situada la cisura parieto-occipital, que es esta imagen acá picuda. Entonces, cuando vemos esta imagen picuda, ahí medimos el ventrículo lateral en sentido perpendicular al eje del ventrículo lateral, ¿sí? También podemos ver el resto de la imagen. Esta nos muestra, bueno, la línea media, interhemisférica, el cavum del septum pellucidum con las astas frontales, los tálamos. Entre los tálamos está el tercer ventrículo, que no se visualiza porque no está dilatado. Y acá están las cisuras parieto-occipitales,
¿sí? Y esta es la cisura de Sigle. Esta es una imagen vascular con Doppler color, donde vemos el polígono de Willis, ¿no? Con las arterias cerebrales medias. ¿Sí? Es una imagen nada más que para mostrarles que también podemos evaluar bien toda la parte vascular del cerebro. Porque en muchos casos podemos encontrarnos con esta imagen que es patológica, ¿sí? Que es una malformación que se denomina aneurisma de la vena de Galeno. Esto generalmente produce alteraciones por insuficiencia cardíaca, ¿sí? Y el bebé puede descompensarse. Y básicamente su diagnóstico es en el último trimestre. Esto tiene tratamiento por intervencionismo mini-invasivo vascular postnatal. Es importante, por lo tanto, su diagnóstico prenatal para poder derivarla a centros donde hacen neurointervencionismo neonatal o infantil, ¿no? Bueno, esta es una imagen cardíaca del corazón, de 4 cámaras, donde vemos el ventrículo derecho, el ventrículo izquierdo, la aurícula izquierda. En la aurícula izquierda están llegando las venas pulmonares, que en este corte se ven 2, ¿no? Porque las otras están por arriba. Y esta es la aurícula derecha. Acá se ve el agujero oval, con la membrana oval batiendo a la aurícula izquierda, el septum primum y el tabique interventricular. ¿Sí? Y esto es importante ver bien su ubicación del corazón, donde está ubicado, porque hay patologías que pueden desplazar el corazón hacia un lado, ocasionando una desviación mediastinal, como en este caso, en el que el corazón está desplazado hacia la izquierda. Ustedes ven que el eje cardíaco, la punta del corazón, está hacia la izquierda, está desplazado por esta formación, que además contiene líquido. Esto es el hígado, en una hernia diafragmática derecha. Y este desplazamiento que vemos acá, o sea, si esta es la línea media, trazamos una línea de la columna hacia adelante, el corazón que tendría que estar ubicado acá, está desplazado también a la izquierda por esta imagen ecogénica, que es un secuestro broncopulmonar. ¿Sí? Entonces, todas estas cosas se pueden detectar precozmente y estas 2 patologías también son importantes su detección porque si no tuvieran en este caso ninguna anomalía cromosómica, en este caso la tuvo, pero si no tuviera, esto tiene indicación de cirugía fetal, por ejemplo. Y esto, si el secuestro broncopulmonar progresa a un hidrox, tiene indicación de cirugía fetal con láser para ablacionar el vaso nutricio de esta masa broncopulmonar y lograr disminuir la mortalidad, porque si va a un hidrox, este feto seguramente se va a morir. Por eso es muy importante el diagnóstico prenatal. Acá vemos otra anomalía, en este caso de la pared abdominal anterior, en la que vemos, este sería un corte abdominal, donde se ve, esta es la entrada del cordón umbilical, ¿sí? Y a la derecha un defecto paraumbilical derecho, en donde se ve salida de asas intestinales, por ese defecto que se denomina gastrosquisis. Esto es muy importante, su detección prenatal, porque además de tener una alta sobrevida, no está asociado a otras malformaciones y tiene una reparación quirúrgica en la cual o termina en intestino corto, la sobrevida es muy buena de estos fetos, así que es muy importante su diagnóstico prenatal. Acá vemos otra imagen de un defecto de la pared abdominal, que es un onfalocele, ¿sí? En la diferencia con el anterior es que tiene una membrana, ¿sí? Que cubre el defecto, y vemos contenido hepático de la misma. Acá se ve bien en otra imagen de un corte medio sagital, donde se ve el onfalocele, con contenido hepático, todo esto, y acá abajo el cordón umbilical. Bueno, también tenemos que explorar la columna. La columna la vamos a explorar en varios ejes, ¿sí? Este es un corte sagital, esto es en 3D, ¿sí? Pero también lo podemos explorar en cortes axiales para observar esto, básicamente, ¿no? Un defecto del tubo neural, donde vemos como un bultito, es un mielo meningocele, una espina bífida abierta, ¿sí? Donde se ha perdido
el arco posterior ha perdido continuidad, y se ha formado el mielomeningocele. Acá ustedes pueden ver la imagen postnatal, ¿no? Y esta es la imagen 3D del mielomeningocele. También medimos el húmero, huesos largos, el fémur, ¿sí? Como marcadores secundarios. Este es un corte abdominal que ya les había mostrado. Y este mismo corte abdominal en el que vemos una imagen llamada de doble burbuja a nivel del estómago, donde vemos el estómago y una imagen parecida en el medio, que es por una atresia duodenal, que además, al ocasionar obstrucción, ocasiona polidramia, mucho líquido amniótico, que además tenía un cordón umbilical con una arteria umbilical única, que ven la vena umbilical más grande y la arteria umbilical única. Cuando uno ve esta anomalía más una atresia duodenal, hay que ir a descartar una trisomía 21, ¿no? Y hacerle un estudio genético. Acá vemos las pelvis renales de los dos riñones, podemos decir que tiene los dos riñones, ¿no? Y los genitales, ¿no? Un varón y una nena, ¿no? Que también en algunas cuestiones es importante su diferenciación. Este es un clip en el que podemos ver acá la imagen de un embarazo de 17 semanas, en el que vemos un derrame pleural unilateral, ¿no? Donde vemos también el desplazamiento de la línea media, del mediastino, hacia el lado contralateral, por el derrame, ¿sí? Esto afortunadamente fue una falta de maduración del conducto torácico, que suele verse, y en el segundo trimestre se curó. Así que no hubo que hacer más nada. Bueno, otra utilidad de la ecografía, sobre todo entre las 20 y 22 semanas, es la ecografía transvaginal para medir el cuello del útero, y la cervicometría es muy útil para el screening de parto prematuro. Acá ustedes pueden ver una ecografía transvaginal, donde el traductor está puesto en el fondo del saco vaginal anterior, y se ve este bloque que está acá, que es el cuello uterino, ¿no? Acá se ve el labio anterior, el labio posterior, y la línea más ecogénica sería el canal cervical, ¿no? Este es un cuello normal, y este es un cuello acortado, ¿sí? Tengo que medir acá el orificio cervical externo y el orificio cervical interno. Esta distancia es la que medimos, y debe medir siempre más de 25 milímetros. Doc, una consulta, ¿eso es también durante el segundo trimestre? Esto se hace en el segundo trimestre, porque en el primer trimestre no tiene utilidad porque la medición es casi similar al prenatal, ¿sí? Al pregestacional. Entonces, realmente es útil a partir de las 20 semanas, entre las 20 y 24 semanas, para hacer este screening, ¿sí? Y el screening es importante, ¿por qué? Porque si uno ve en términos de números, la tasa de prematurez en la Argentina es casi del 9%, ¿sí? Entonces, utilizando este marcador de tamizaje, uno podría llegar a disminuir la tasa de prematurez, debido a que se ha demostrado que la administración de progesterona en mujeres con cuello corto en el segundo trimestre disminuyó el parto prematuro en un 42% en aquellos embarazos de menos de 33 semanas. Entonces, por esta utilidad de la progesterona es que es necesario, o sería aconsejable, realizar la cervicometría entre las 20 y 24 semanas. ¿Qué otras ecografías, entonces, en términos generales, podemos utilizar en medicina fetal? Ya hablamos un poquito brevemente del Doppler obstétrico, que se utiliza para ver el estado hemodinámico fetal. Otro Doppler es el pico sistólico de la arteria cerebral media para la anemia fetal, así como también las arterias uterinas para el screening de preeclampsia y de restricción de crecimiento intrauterino de comienzo precoz. La ecografía 3D también es útil, como les mostré, sobre todo en algunas malformaciones. La ecografía transvaginal para la cervicometría. El ecocardiograma fetal para la detección de cardiopatías, y el intervencionismo fetal guiado. O sea, sería todo el combo de cosas que podemos utilizar dentro de la medicina fetal. Y esto es una de las acciones que uno a veces ha utilizado, que es el intervencionismo fetal, ¿no? Acá vemos
lo que es un catéter que nosotros hemos utilizado en esta paciente. Ahí le... La está poniendo el extremo distal que va al tórax o a la vejiga, depende de la patología. Es una cánula con mandril para realizar la punción. Una vez realizada la punción, se coloca el catéter con la guía de alambre. Y luego se utiliza el pusher para empujar el catéter, el cual presenta dos marcas. La primera marca que señala el ingreso de la cola que va al quiste, y al retirar de la cuerda de piano quedaría fijado dentro del quiste. Se retira la cuerda de piano y luego lo que se hace es retirar la cánula para que quede la cola, digamos, del extremo distal. Ahora se los voy a mostrar acá en este clip. Acá ven la aguja, se está introduciendo, se coloca en el tórax y se perfora el tórax hacia el quiste grande que está ocasionando hidrops al bebé. Entonces este catéter permite drenar el líquido del tórax, en este caso de este quiste, hacia la cavidad amniótica. ¿Sí? Acá pueden ver entonces cómo está el catéter colocado dentro de la cavidad. Y acá está el catéter puesto ya en funcionamiento. Acá ven el derrame, ¿sí? Y ahí está el catéter drenando el líquido del quiste, y el quiste se va achicando, y con eso se logra volver el corazón a su posición media, disminuir el hidrops hasta desaparecerlo, y en este caso el bebé pudo continuar sin ningún problema hasta su nacimiento. Bueno, entonces, ¿cómo están constituidos los diferentes niveles de atención? Porque el equipo de diagnóstico prenatal puede ser dividido en diferentes niveles según la complejidad que tengan, ¿no? Nosotros podemos estar trabajando en lo que llamamos un primer nivel, en el cual hacemos solo asesoramiento preconcepcional y detección de embarazos de alto riesgo, en el que usamos como herramienta la ecografía fetal. Eso es lo que se debería hacer en casi todos los hospitales, por lo menos los que tengan un especialista. Después hay un segundo nivel de atención en el que, además de la ecografía fetal, podemos realizarle ecocardiografía fetal, procedimientos invasivos y diagnóstico genético, junto con el asesoramiento genético, apoyo psicológico, que es un poco lo que hacen ciertos niveles, como por ejemplo sería el nuestro, que en realidad nuestro hospital, que es el Hospital Provincial Neuquén, hace esto, y como vimos anteriormente que hicimos el intervencionismo fetal, algunas cosas podemos hacer del tercer nivel, pero básicamente nuestro fuerte está en el segundo nivel. Y el tercer nivel es básicamente son los centros que hacen cirugía fetal, ¿no? O sea, intervencionismo fetal como la colocación de este tipo de catéteres, pero además tratamiento prenatal como una cordocentesis y transfusión sanguínea intrauterina, la ablación láser, ¿sí? Y que además tengan un manejo neonatal para todo este tipo de patologías. Y el equipo no es una sola persona o dos, sino que es todo un equipo multidisciplinario que debe integrar el diagnóstico prenatal. Por lo tanto, es necesario el trabajo en equipo de grupo para poder lograr un buen resultado, o si se quiere, una buena calidad de atención, porque eso es lo que buscamos en realidad, una buena calidad de atención, ¿no? Entonces ustedes ven que trabaja el ecografista, el obstetra, el neonatólogo, el genetista, el psicólogo, ¿no? Y además, bueno, cardiólogo infantil, cirujano infantil, neurocirujano, o sea, toda una serie de recurso humano y de estructura que es necesaria para poder atender a esa paciente. Entonces, ¿para qué sirve el diagnóstico prenatal? Y con esto vamos terminando. Preparar y acompañar a los padres ante una maternidad diferente, con potencial riesgo de muerte o pérdida de embarazo.
Proveer el mayor cuidado antenatal, ayudar en la decisión del tiempo, forma y lugar para el nacimiento. No es lo mismo que nazca un chico con una malformación en un centro de complejidad intermedia, que en un centro de alta complejidad donde tiene mejores cuidados para el mismo, ¿no? Entonces, hay que hacer énfasis en el diagnóstico prenatal en eso, ¿no? Poner en contacto a los padres con los médicos especialistas, cambia la atención cuando un papá, por ejemplo, con una gastrosquisis, va a tener un bebé con una gastrosquisis, que conozca al cirujano que lo va a atender después, ¿no? Para todos cambia. Le da mucho más tranquilidad y calma la ansiedad de esos padres. Valorar la posibilidad de tratamiento in útero, ¿sí? Hay muchas patologías que requieren tratamiento in útero y no hay otra forma que si uno no lo detecta. Por eso es importante fortalecer los centros donde hacen ecografía obstétrica para la detección precoz, para poder alimentar de patología a la alta complejidad. Y darle a los padres información adecuada y suficiente acerca de la enfermedad de su hija o hijo y acompañarlos en las decisiones que tomen, ¿sí? Sea continuar un embarazo o un IVE. A todo esto, una ecografía con una evaluación aparentemente normal no garantiza que vaya a nacer normal, ¿sí? Y bueno, muchas gracias. Eso sería lo que yo quería decirles. No sé si ustedes me quieren hacer algún comentario o quieren hacer alguna pregunta. Doc, yo quería hacer una consulta en cuanto a el por qué se saca la edad gestacional en el primer trimestre. O sea, si, por ejemplo, en las eco del segundo trimestre no se puede determinar la longitud cráneo-nalga, que supongo que sí, pero no entiendo por qué es más específica en el primer trimestre. Acordate que, por un lado, no entra en la pantalla como corresponde un feto que es más grande, ¿no? Y lo otro es que el embrión es más recto. Y a medida que va creciendo se va haciendo como una C, ¿no? Y cuando uno mide la longitud cráneo-nalga, tiene que estar lo más derechito posible, lo que llamamos llama posición neutra. El feto que está más flexionado tiende a subestimar la edad gestacional, ¿sí? El feto que está en la posición neutra te da una edad gestacional ideal. Pero siempre, por eso se hace generalmente en el primer trimestre. Si uno dijera, bueno, ¿cuál sería la edad gestacional ideal? Y entre las 7 y 10 semanas, eso sería ideal, pero en términos de costo-beneficio, la ecografía de bajo riesgo se pone entre 11 y 14. Pero tiene la misma rentabilidad. Lo único que uno tiene que tener en cuenta entre las 11 y 14 para medir la longitud cráneo-nalga es que el feto no esté demasiado flexionado o demasiado hiperextendido que sobreestime la edad gestacional, ¿no? O sea, muy flexionado subestima y muy extendido sobreestima. Y en el segundo trimestre no se puede realizar la longitud cráneo-nalga porque además las tablas miden hasta 84 milímetros en general, ¿sí? Y un feto de 84 milímetros son 14 semanas. Entonces, ya pierde valor. En el segundo trimestre lo que se utiliza para establecer, ponerle que no haya tenido ecografía en el primer trimestre, bueno, en el segundo trimestre la edad gestacional la establecemos con el perímetro cefálico o el DBP también, pero básicamente es un poquito más sólido el perímetro cefálico, y acompañando esto, para fortificarlo, el diámetro transverso cerebeloso, ¿sí? Cuando pasamos las 24 semanas, el método para la edad gestacional con baja sensibilidad es el fémur, ¿sí? Bien. La señora embarazada no tiene ecografías hechas al principio del embarazo, en el segundo trimestre, en el tercer trimestre, el parámetro que uno puede tomar es el fémur, pero tiene un error de más de 2 semanas. Bien, gracias. Bueno, ¿alguien más quiere hacer alguna pregunta, algún comentario? Hay una pregunta en el chat, profe. A ver. Una pregunta. ¿Quién hace las ecografías? ¿Un ginecólogo, imágenes? Bien. El que hace la ecografía es el que sabe. No importa el título. ¿Me explico? Para hacer ecografía obstétrica se necesita capacitación. En Inglaterra las ecografías de bajo riesgo las realizan incluso las obstétricas. En Estados Unidos las hace un técnico.
el médico especialista en medicina materno-fetal ve las que pasan el tamizaje, ¿sí? O sea, las que son de riesgo, ¿sí? En nuestro país no existe esa figura, sino que todas las ecografías las hace un médico. Bueno, lo ideal es que el médico que haga ecografía en el embarazo sepa hacerlas bien. Hay múltiples capacitaciones que se hacen, pero bueno, en eso también hay también cuestiones, digamos, ciertas cuestiones, digamos, de los diferentes especialistas sobre quién la hace o quién no la hace. Yo considero que el que debe hacerlas es el que sabe hacer ecografía obstétrica, porque ustedes recuerdan que la embarazada, como lleva, es igual a cuando una mamá lleva a su bebé al pediatra. Lo lleva al pediatra, lo lleva al médico de familia. Cuando lleva a su hijo a su médico, a un médico, no le está preguntando el título, está preguntándole que le resuelva o que le sepa detectar alguna anomalía, o si es sano, decir que es sano. Bueno, en ecografía obstétrica es lo mismo, pero dentro de la panza, porque nosotros tratamos de extrapolar todo lo que le pasa en la infancia y en el neonato en la etapa fetal, se está extrapolando todo. Entonces, lo mismo pasa para quien realiza el estudio. El estudio es como si fuéramos a revisar un bebé. Y para revisar un bebé hay que saber. Hay algunos que sabrán un poco más, otros sabrán un poco menos, pero la cuestión es detectar lo que uno va a buscar, o sea, encontrar lo que uno quiere buscar, ¿no? Si uno no sabe lo que busca, no encuentra no puede diagnosticar nunca. ¿Quedó claro? ¿Hay alguna otra? A nivel de posibilidades que tiene la paciente de acceder en general. Claro. Sí, o sea, por eso yo creo que pasa por hoy hay mucha gente que hace ecografía, pero bueno, también hay muchas deficiencias, ¿no?, en la ecografía obstétrica. Entonces uno trata de armar talleres, equipos que puedan ir perfeccionando esto, y también hay referentes. Entonces creo que en la medida que se pueda, como los referentes no dan abasto, tienen que haber más gente que pueda pesquisar mejor para poder brindarle más equidad a este tipo de cuestiones. Bueno, ¿algún otro comentario o pregunta? Profe. Perdón. No, dale. Quería preguntar si pueden compartir el Power de la clase de hoy. Creo que está en lo busqué y encontré uno que está como diferente, pero bueno, capaz que yo no lo encontré. Y lo fui actualizando, pero en esencia es lo mismo, cambié imágenes nada más. Sí, lo que está puesto pues este teórico ya llevó bastante tiempo dándolo, la cuestión es que le he cambiado algunas imágenes nada más. El concepto teórico es lo mismo. Gracias. Profe, sí. Si tenemos una ecografía con una evaluación aparentemente normal, pero en la diapositiva que decía que no garantizaba que vayan a ser normal, ¿qué probabilidades hay de que tengamos una eco con una evaluación normal y que al nacer el recién nacido no sea normal? Claro, está buenísima la pregunta, porque incluso hay anomalías o malformaciones que no se detectan prenatalmente. Por ejemplo, hay ciertas anomalías, como ciertas cardiopatías congénitas, por ejemplo, la comunicación interauricular, ¿no? Cuando cambian los flujos o cuando crece un poco más, cambian los flujos, me refiero cuando pasa de feto a neonato, que cambia la circulación del corazón, ahí tiende a aparecer algunas malformaciones que no se veían antes. Por ejemplo, la comunicación interauricular es una que es muy difícil su diagnóstico prenatal. A eso se refiere, que no todas las anomalías se pueden detectar, o incluso a veces uno puede encontrar todo normal, ¿sí? Todo normal. Sin embargo, el bebé tenga una metabolopatía o algún trastorno genético molecular que no conlleva una malformación, ¿sí? Y el bebé no es normal. ¿Sí?
Entonces, a eso también voy, ¿no? O sea, que no haya una malformación fetal no significa que sea normal el bebé. Ok, gracias. Exacto. Bien. Después hay algunas patologías, por ejemplo, la acondroplasia, ¿no? El enano. La acondroplasia, el diagnóstico generalmente es en el último trimestre, porque el gen que activa la acondroplasia aparece después de las 25 semanas. Entonces uno ve que tiene una ecografía, un scan fetal normal, y se va a hacer la ecografía del tercer trimestre y se encuentra con que tiene los huesos largos muy chiquitos. Y se sorprende la embarazada y no entiende nada nadie. Bueno, es parte de lo normal, uno va a encontrar una macrocefalia, los huesos largos cortos, y es una acondroplasia, y a veces es de nuevo, no hay antecedentes. Y sorprende a todos. Entonces, hay patologías que incluso aparecen en el tercer trimestre. Lo hecho es que el 85% de las malformaciones se pueden detectar por un experto en forma prenatal. O sea, son pocas las anomalías que se nos pueden pasar. Y generalmente las que se nos pasan son por esa tríada. O no tenemos mucha capacitación, o la mamá es una mamá muy gordita, con muchas cicatrices, o el feto es un feto que fue escaneado tardíamente, o estamos trabajando con un equipo malo. Esos son los motivos básicos, o porque uno está muy apurado y hace los estudios rápidos, porque tiene una agenda comprimida y porque ve tanto embarazadas como ve, no sé, próstata, riñones, que eso también un poco es la cuestión de quién hace la ecografía. Es lógico que el que esté enfocado en maternidad e infancia, ¿sí? O sea, materno-fetal, haga solamente embarazo. Entonces, eso también te asegura de alguna manera cierto expertise, ¿no? Que un imagenólogo que por ahí ve próstata, riñones y embarazo de la misma manera. En cambio, un imagenólogo que está dedicado exclusivamente a materno-fetal, bueno, ese va a tener capaz una mayor sensibilidad para la detección de malformaciones que alguien que hace general, ¿no? Ecografía general. Pero bueno, son todas variantes. Bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿Les gustó la clase más o menos? Esclarece bastantes dudas porque cuando uno empieza a leer en los libros está como todo muy... No escucho. Todo lo que es ecografía en los libros está como medio como separado y bueno, y esto es como que junto todo. Por mí y porque el enfoque tiene que ser integral, ¿no? O sea, uno tiene que hacer la evaluación, esto es integral, es materno-fetal. No se pueden separar en este sentido, es un binomio. Bueno, chicos, ¿los dejamos acá? Muchas gracias. Doc, estuvo muy buena la clase, muy completa. Bueno, muchas gracias, que tengan un buen día, una buena semana. Cuídense. Muchas gracias. Igualmente. Gracias, Doc. Chao, nos vemos. Chao. Hasta luego.